Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con la tercera entrega de esta serie. Vamos a recordar el título. Difícil ser puro, pero no imposible. Trabájalo, trabajemos en esta empresa de la formación del carácter a la estatura y la medida de nuestro Señor Jesús, Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerdo siendo militar, alguno que me escuche seguramente sabrá de lo que hablo, que se recitaba esta oración. Señor, oh Dios de los ejércitos, no te pedimos la vida cómoda, sino los trabajos y sufrimientos que purifican. Ahora mismo son las 6:45 de la tarde. Este es el tercer vídeo de esta entrega y conclusión. Habíamos terminado en Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23, que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los de Tesalónica que se abstuviesen de toda especie o tipo de mal. Así que a través de estas humildes reflexiones de la palabra de Dios, de la Biblia, que extraemos, como dije al principio de la serie, que la Biblia es el conjunto de libros que hablan y dan testimonio de la palabra de Dios y que además nos presentan una serie de herramientas que nos van a ayudar para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo, que es el texto base de este último vídeo, de este último estudio. Segunda de Pedro 3:18. Más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que comencemos la tercera parte de esta serie diciendo, o como nos decía el libro de Eclesiastés a través del escritor Salomón, debajo del sol hay tiempo para todo. Del rey Salomón son estas palabras que podemos leer en el Eclesiastés. Repito, nuestro texto básico para este último vídeo estaba en 2 de Pedro 3:18, que es el cuarto punto sobre este tema de la serie, valga la redundancia, y que será la última parte y conclusión, que estos estudios están contenidos en 3 vídeos y este es el tercero y el último y conclusión. También el Eclesiastés nos dice: nada nuevo hay debajo del sol, y que el Todopoderoso y Creador nuestro puso en nuestras mentes y espíritus el germen, la semilla, un sentimiento o deseo de eternidad. Naturalmente, claro está, a ninguno de nosotros nos gusta morir, ¿verdad? Sufrir dolor, enfermedades, tener carencias, pasar estrecheces, necesidades de todo tipo. Queremos tener paz y armonía, vivir confiados y disfrutar sanamente, pues, de la vida y asociarnos con los nuestros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todas estas circunstancias, 2 de Pedro 3:18, que por encima de todas estas necesidades básicas de la vida humana, tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo.
porque aquí no se trata de doctrina, no se trata de dogmas, no se trata de credos religiosos, de teologías de partidos religiosos, interpretaciones de escuelas, de institutos, institutos bíblicos, universidades bíblicas, o de formación de liderazgo religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Con vuestro permiso, voy a tomar un poco de café. Antes de que se me enfríe, claro. Dije que son casi las 6 de la tarde, aquí en Burjasó, Valencia, España. Estamos hablando de una vida cristiana práctica, de transformación interior y espiritual. Es un cambio de paradigma moral del espíritu y de la mente humana, no de legalismos religiosos, no de estamentos religiosos. Transformación interior, del hombre carnal al hombre espiritual. Si fuera posible, hermanos, al menos por unos instantes, hagamos un ejercicio mental y tratemos de pensar por un momento. ¿Cómo pensaba? ¿Cómo creía? ¿Hacía y esperaba en Dios en su estado aislado, recluido, separado de los suyos, deportado, exiliado y esclavo, el apóstol Juan en la isla de Pasmo, completamente desterrado? ¿Por causa de qué? Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, los versículos 9 y 10, que los leeremos, pero ahora voy a hacer un pequeño inciso para hacer algunas pequeñas aclaraciones, para no llamarnos a engaño. En el versículo 10, muchos han errado. En esta versión de la Biblia textual, se lee en el día dominical, del latín Dominus, o día del Señor, imperial o señorial. Día del Señor. Naturalmente, no se trata del día semanal conocido como el domingo o el primer día de la semana del calendario grecorromano. Se trata más bien del día de la ira y del juicio del Dios Todopoderoso, el día del gran Dios Todopoderoso. Eso lo podemos descubrir si seguimos leyendo el libro de Apocalipsis, que no lo vamos a leer ahora, pero yo se lo digo de antemano. Se trata más bien del día de la ira y de juicio del Dios Todopoderoso. El gran día del Dios Todopoderoso, a la final trompeta, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Sobre el tema de la resurrección, les invito a que lean al apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, por favor. El que esté interesado, naturalmente, no todos van a estar interesados, allá ellos. Cada uno recoge lo que siembra. ¿Estamos de acuerdo? Perdonen otra vez. Espero que ya no haya más interrupciones. Gracias. Esto que acabo de decirles es información adicional para que tanto tú como yo tengamos sumo cuidado a la hora de leer la Biblia, porque hay variadas traducciones de la Biblia y debemos ser consecuentes
y trabajar para acercarnos a la verdad de Dios más acertadamente y no ser arrastrado por todo viento de doctrina, populares, llamativas, innovadoras, engañosas o de nuestro gusto, preferencia y atractivo personal, para que no nos haga sentir incómodos, nos hagan sentir cómodos, teniendo comezón de oír. Se amontonarán muchos conforme a sus propias concupiscencias, le decía Pablo al joven Timoteo. Lean ustedes sus propias Biblias, no lo que otros le han dicho, descúbranlo ustedes por sí mismos. Porque la postre te puede llevar a la ruina y a la muerte espiritual delante de Dios. Te sugiero, hermano, os sugiero, queridos oyentes y amigos en Cristo, que nos hagamos este autoexamen que dije anteriormente sobre el apóstol Juan. Un ejercicio mental empático de ponerte brevemente pues en la piel del apóstol Juan. Estaba preso, repito, esclavo del yugo romano de su época, no estaba de vacaciones ni de gira evangelística con todos los gastos pagados, ¿no?, en una carpa de circo o en un campo de fútbol o en un gran teatro. Estaba exiliado y separado físicamente de los suyos, completamente solo. Estoy hablando en términos humanos. Pues no estaba reunido en una sinagoga de su época o con otros hermanos en Cristo, pues en cualquiera de las ciudades donde estuvieran reuniéndose otros en aquella época, pues como hermanos en Cristo, como iglesia de Dios y discípulos del Señor Jesús. Seguimos todavía en Apocalipsis 1, 9 y 10, que lo voy a leer, como dije anteriormente, de la Biblia textual. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación. Fíjense, hermanos, que no dice las tribulaciones, dice en singular, la tribulación. Y vamos a intentar luego más tarde explicar qué significa, al menos para mí, esto. Era partícipe con ellos en la tribulación y en el reino, en la esperanza del reino, naturalmente, y en la fe obediente, en la perseverancia en Jesús, el Cristo. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué? Porque había ido allí a hacer alguna rueda de prensa evangelística o alguna campaña de evangelismo explosivo, como algunos etiquetan todas esas manifestaciones evangelísticas. Nada de eso, hermano. Estaba allí preso por causa de la palabra de Dios y el verdadero testimonio de Jesús el Cristo. Y estaba en el Espíritu, en espíritu, en una unión perfecta con el Dios Todopoderoso, en una oración profunda, en ese estado de aislamiento, de reclusión, de esclavitud, bajo el yugo romano, en el día dominical, en el día del Señor. Volvemos a repetir que no era un día de la semana, el primer día de la semana, el domingo, como se conoce coloquialmente, sino estaba en aquel gran día, en visión, en espíritu, en el gran día del Dios Todopoderoso. Eso que debe quedar muy, muy claro, hermanos. Y dice, y estando en el espíritu en el día
Dominus, en el día del eterno Dios, del Señor Dios Todopoderoso, oyó detrás de él una gran voz, como de trompeta. Era el Cristo glorificado el que se presentó al hermano Juan. Por eso, para entender y comprender estas cosas, debemos de tener esa mente espiritual, trascendente, unida a la mente de Cristo, por medio y a través del Espíritu Santo de Dios. Repito, hermanos, no era una asamblea o reunión de iglesia dominical. Era la visión del día del Dios Todopoderoso, el gran día de la ira y de la justicia de Dios. ¿Me permiten un inciso? Hermanos, reunirnos como iglesia, como cuerpo espiritual de Cristo, como miembros de la iglesia del Dios viviente y todopoderoso, es muy importante reunirnos como iglesia, cada uno de nosotros, porque donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Porque tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo, tenemos comunión con los hermanos en la confraternidad espiritual y humana, naturalmente, porque somos seres humanos, pero en espíritu y en verdad, mediante la guía y dirección del Santo Espíritu de la verdad de Dios. Pero surge la pregunta, ¿cómo enfrentamos en solitario una situación como la que estuvo viviendo el apóstol Juan en la isla de Patmos en el primer siglo? Ahí les dejo la pregunta. Porque Juan en solitario dice a las iglesias. No sabemos, o yo al menos no lo sé, cómo llegaron estos mensajes a las diferentes iglesias. Posiblemente, cuando ya fue libre de la cárcel de Patmos, estando en Éfeso, a los pocos años antes de morir, seguramente se transmitieron estas cartas a las iglesias, la revelación del Apocalipsis, para fortalecer la fe de los hermanos que eran perseguidos, detenidos, masacrados, asesinados, por causa del nombre de Cristo. Porque dice, yo Juan, vuestro hermano, era partícipe con ellos en, repito, en la tribulación. En la tribulación. Porque hay otros tipos de tribulaciones. Pero esta es una tribulación especial. Habla de tribulación en singular. Porque era de la misma naturaleza la que sufría tanto el apóstol como sus hermanos en distintas zonas geográfica del antiguo imperio romano. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que les quiero decir con esto? Porque muchas veces nos ocurren otros tipos de problemas, tribulaciones, problemas diversos, etc., pero que son totalmente ajenos a la tribulación a la que se refería el apóstol Juan. Porque la tribulación que sufría el apóstol Juan y los hermanos del primer siglo era por causa de su fe en el nombre de Jesús y en la verdad del Evangelio. Ese otro tipo de tribulaciones, angustias, problemas y tal, causadas por diversas circunstancias, que no son por la fe de Jesús ni por el Evangelio, nos las expresa claramente el apóstol Santiago en el capítulo número 4 de su epístola. Vayan ustedes y lean personalmente. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos, las disputas entre ustedes? No es de vuestras bajas pasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan a la epístola de Santiago, capítulo 4. O inclusive también pueden ir ustedes y leer la carta a los romanos, los 2 primeros capítulos,
Ella habla de la injusticia y la culpabilidad del hombre que provocan ese otro tipo de tribulaciones y guerras de unos contra otros. Porque Juan no estaba de vacaciones ni de campaña evangelística, lo vuelvo a reiterar. Juan no estaba de vacaciones en materia de fe obediente. La verdadera fe obediente a Dios y a su evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Las buenas nuevas del reino de Dios no nos llaman a una vida cómoda y corrupta, nos llaman al arrepentimiento, a la fe salvadora en Cristo Jesús, para reconciliar a los hombres y las mujeres de este mundo con el Dios Todopoderoso y Altísimo. Y como decía Pablo, apóstol, la tribulación de Juan. Recuerden, la tribulación de Juan. Necesario nos toca pasar por tribulaciones. En este caso habla en plural. Para entrar al reino de Dios. Cada uno tiene su propia tribulación, que junto con las otras tribulaciones de otros hermanos son tribulaciones, pero es la misma tribulación por causa del nombre de Jesús y el evangelio de las buenas nuevas de salvación, llamamiento al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Porque naturalmente no hay cosa más fácil, más halagüeña y naturalmente sin ningún tipo de peligro religioso que te asocies, que me asocie a hacerme miembro de cualquier iglesia o denominación religiosa o grupo religioso o filosofía de este mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O nos mintió Pablo al decirnos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? Ahí lo dejo. Escucha. Yo no voy de mártir, ni de masoquista. Yo espero que vosotros tampoco. Pero la vida cómoda corrompe, pero los trabajos y sufrimientos purifican. Alabado sea el Señor. Espero que haya sido de bendición esta serie de vídeos. Con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, pues, poniéndome bajo la cobertura de la verdad de Dios, podré seguir compartiendo con vosotros todo lo que vaya leyendo, estudiando, recibiendo humildemente de la palabra del Señor y no guardarme mi talento y poderlo compartir con todos vosotros. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Amén.